Llamado surge como un proyecto básicamente donde convergen gente del teatro, sobre todo el teatro de calle, que estaban haciendo un trabajo en los barrios, con jóvenes, con niños, y de músicos también ya más formales, que habían pertenecido a otras agrupaciones musicales de otro tipo, de género, que no es básicamente el que se está haciendo. Y surgió como una cuestión natural, se dio a partir de una actividad que se llamó Café Utopía, algo así, Teatro Café Utopía, que fue una actividad como profundo para las actividades del propio teatro. Y yo, junto con un amigo que era el anterior bajista del grupo, teníamos un proyecto ahí medio bizarro ahí de mezclar electrónica con música tradicional y con géneros foráneos, rock. Y de repente nos invitaron, hicimos algo ahí y luego de manera natural así los muchachos ya tocaban su percusión tradicional junto con una percusión también muy de calle y se fueron integrando así en otros, sobre todo como nosotros le decimos los músicos, con otros picoteos que fueron llegando, ganándose uno los pesos y también haciendo actividades para los barrios así sin ningún nivel de... O sea, sin ningún tipo de beneficio, simplemente por hacer las actividades y llevarle esa animación sociocultural a barrios marginales de San Francisco. Entonces, de repente se fue gestando hasta que llegó un momento en que dijimos, aquí hay algo y comenzamos a trabajar. Ya técnicamente 10 años. La banda la integran Leonardo Herrera, Daco, que es voz, toca tabal, Vladimir Paula, que toca el cantante principal y toca un instrumento que nosotros le llamamos rebongó, que es una mezcla de bongó, redoblante, cencerro. Yo en la guitarra, Vladimir García, Rafael Soriano en el bajo. Luego percusión está Jan Keuri, uno de los jovencitos que técnicamente dentro de la formación que nosotros teníamos en los barrios fue aprendiendo percusión y ya al final termina siendo integrante del grupo, ya es un joven. Comenzó con 11 años, ya tiene 18 y ya pasó a la banda. Y también está José Luis Marmolejo, que entra y sale así, él hace performance y el polaco, que es el güirero, que también es un personaje muy de San Francisco, muy folclórico. Ramón Céspedes, el polaco, que es el güirero estrella del grupo y es todo un personaje. También forma parte de la banda, básicamente. Y además de que hay compañeros que entran y salen así y colaboran. Básicamente, como te digo, por lo menos en el caso mío, que soy el que estoy en la parte de la producción, yo he aprendido en el tiempo que tengo bregando con música que de repente uno tiene que trabajar en función de lo que tiene. Porque a veces, sobre todo la música actualmente, se está poniendo cada vez más difícil, porque sobre todo en la parte de ejecución de instrumentos, cada vez menos, lamentablemente, cada vez menos en el país tenemos academias, tenemos gente que se forma y se dedica a formarse como músico en unas urbes más que en otras, sobre todo nosotros que vivimos en urbes más marginales, porque un ejemplo Santiago, en el caso de Santiago, Santo Domingo, tiene sus institutos, tiene sus centros de formación de música formal, de manera formal, ya sea de música popular o de música un poco más clásica, como le dice. Pero en el caso de nosotros, no. Nosotros, o sea, tú aprendes un instrumento porque te sale y de repente hay esa escasez de músicos. Entonces yo digo, hay que trabajar con lo que se tiene. Y por suerte, lo que se tiene es un material humano muy diverso y con mucha intención sobre todo de hacer cosas sin ningún tipo de prejuicio, que esa es una de las cosas que nos mueve a nosotros. Entonces nosotros hacemos música tradicional en cierta manera, pero también en otra manera de calle, porque es una interpretación de lo tradicional desde nuestra perspectiva, y en otra manera muy ecléctica, porque también se influye de música foránea, sobre todo de música de punk rock, del punk, del hardcore punk, que son géneros
que la raíz nace en Inglaterra, también se cultiva en Estados Unidos, pero es una música que es muy de protesta. Es un rock muy pesado, pero es muy de protesta y salió muy de los guetos también, muy de las zonas marginales de Londres y muy de las zonas marginales, en el caso de Nueva York o en Los Ángeles, que es donde se brega más o se bregó más con el movimiento que es el hardcore punk, muy político. Y en el caso de nosotros, nosotros también tenemos unos niveles de politización, sobre todo en la lírica, y queremos llevar eso, como que de repente, no, como nosotros decimos, no tener mucho prejuicio en el sentido de ser muy puristas. Aquí hay muy buenos músicos que han investigado mucho la música tradicional dominicana y hacen fusión, pero la fusión que hacen la hacen tratando de respetar ciertos códigos que nosotros, por el tiempo que tenemos bregando con música tradicional y sobre todo porque la propia música tradicional que consumimos es la misma música tradicional marginal. Aquí hay centros donde se genera música tradicional, donde se cultiva la música, vamos a decir el gagá, o la zarandunga, o qué sé yo, los congos, zonas como Villamella, un ejemplo, que son muy de que los investigadores van, la entienden, duran un tiempo, porque también quedan cerca de la capital, pero también se mueven a Baní, a la zarandunga, o cuando viene la Semana Santa, andan en los gagá y van a los diferentes gagá. Sin embargo, en la zona nordeste, que es la que nos toca a nosotros, dícese Provincia Duarte, la hermana Mirabal, o la propia Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez, que es el nordeste, y Samaná también, se toca una música tradicional, un palo tradicional, que los propios estudiosos no han trabajado mucho, y que nosotros, en el caso de nosotros, vamos a esa fiesta, vemos la experiencia, y tratamos ni siquiera de interpretarlo, de traducirlo, sino de agarrar algunas cosas. De hecho, cuando nosotros comenzamos a hacer los primeros, tenemos ya 4 producciones musicales. Dos, como le llaman, producciones completas o como le llaman LP, y 2 EP, que son las producciones que son de medianos rangos, o sea, de 6 temas hacia abajo son EP. De 7, 8 temas, 10 temas, 11 temas son LP, como le llaman, o long play, larga duración. Entonces, en el caso de nosotros, del primer LP que hicimos, o sea, la primera larga duración que tiene 10 temas, al segundo que también tiene 11, a 2 EP que hemos trabajado ahora, que va a ser una trilogía, la estamos completando ya. Uno se llama Santería, que es el último, el primero se llama Calle y el de ahora se va a llamar Ideología. O sea, hemos crecido y yo como productor musical junto con los muchachos nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo lleva el sello de nuestra propia región, porque de repente hay un tema que lo estamos trabajando y decimos, cuando estamos grabando, estamos de repente grabando o estamos componiendo la canción y de repente dice Daco por allá, vamos a usar la chivita de Tata. O sea, ¿quién es Tata? Tata es una señora que ella celebraba el Espíritu Santo, San Francisco, en un barrio de San Francisco, la fiesta del Espíritu Santo, en la fecha del Día del Espíritu Santo. Y ella invitaba a paleros, o sea, le pagaba a paleros para que le tocaran al Espíritu Santo, pero ella se metía a tocar y ella tocaba. Y a doña Tata nosotros la conocemos y nosotros de repente nos ponemos a tocar en el barrio que ella vive, que es el 27 de febrero, y Tata agarra un palo y comienza a tocar. Y hace una chivita, hace un toque que es muy de ella, que nadie lo usa. El sonido de Tata. Entonces ese sonido de Tata nosotros lo hemos traducido a una canción y nosotros sabemos que ella está implicada. Ella no lo sabe, ni tampoco lo sabe el público, pero uno sabe eso. Y son de las cosas que uno se atreve a hacer y no ir más allá, porque de repente una canción de nosotros puede tener un gagá y romper irse a una zarandunga o irse a una línea de palo tradicional, sin ningún tipo de prejuicio. Por eso digo que la música que nosotros hacemos no tiene prejuicio. Y con una guitarra bien pesada que después se pone suave y así sucesivamente. O de repente meter unos coros del merengue de los 80, porque estamos afectados por eso. Somos dominicanos y vivimos en este éter musical así como variopinto. O se rapean unas líneas y de repente suena medio urbano. Aunque como yo le digo a los muchachos que hacen música, todo es urbano, ya aquí no hay campo. Sí, es la primera vez que tocamos aquí en el Centro León.
Bien, bien, sobre todo porque el Centro León en Santiago diríamos que el centro donde se mueve o se genera y se cuida la cultura de la región, y eso es importante, y creo que el trabajo que han hecho y que van a seguir haciendo en todas las áreas de las artes, de la plástica, pasando por la música, que siempre siempre se mueven actividades de tipo musical, a otras áreas, a la investigación también. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo que es necesario. Es necesario, y uno da gracias de que hay empresas que dicen hay que invertir en esta área, que lamentablemente en nuestro país es un área muy abandonada, que es la cultura. Y eso hace que uno se sienta de hecho, un peso muy grande, el que uno decide de repente, vamos a tocar en el Centro León, vamos a llevar, pero vamos a traer el show que nosotros hacemos, básicamente, y trabajar con la fuerza que nosotros trabajamos. La fiesta, esta es nuestra segunda vez que trabajamos o estamos en la fiesta de la música. Yo creo que es una actividad que no tiene precedentes, eso es lo primero, porque técnicamente es una avanzada global. O sea, esto no está pasando aquí en República Dominicana, esto está pasando en Colombia, esto está pasando en México, esto está pasando en París, está pasando en España. Está pasando en el mundo entero en la misma fecha, celebrando la llegada de la primavera, solsticio, o el solsticio de verano, ¿verdad? Lo que pasa es que, mira, fíjate que la cuestión esta de la fiesta de la primavera que hacía la Casa de la Cultura de aquí de Santiago, que ya lamentablemente no la hace, que era la bienvenida a la primavera. Bueno, la idea es que el solsticio de verano, o sea, y es una fiesta mundial, y formar parte de eso, haciendo uno su trabajo, es una cosa genial, a fin de cuentas.